Muy buenos días, mi nombre es Araide Señor Ruiz Villegas. El tema que me tocó son sobre los primeros auxilios y las normas generales. ¿Qué son los primeros auxilios? Son una serie de procedimientos que realizan no una persona médica. ¿Quiénes pueden realizar los primeros auxilios en un curso? Personas como amas de casa, bomberos, auxiliares de enfermería, futbolistas, etc. Los primeros auxilios está compuesto por emergencia y urgencia. ¿Qué son las emergencias? Son cuando una persona viene en un estado crítico, ya sea como una hemorragia, un traumatismo o un paro cardíaco. En urgencia se dice que es cuando una persona viene en un estado leve, como lo que es un dolor abdominal, un dolor de tobillo o un dolor de riñones o un dolor de cabeza. Pasamos a hablar sobre el objetivo. El objetivo, uno de los primeros es conservar la vida del paciente. Segundo, ayudar a la recuperación física. Tercero, el auxiliador tiene que guardar la calma cuando vaya a atender al paciente. Evaluar la seguridad de la escena. Tercero, preguntar cómo pasó el accidente. Averiguar si el paciente o persona sufre algún tipo de enfermedad cardíaca o pulmonar. Se puede organizar un cordón humano alrededor de la persona de 5 a 4 personas. Evaluar el estado de conciencia del paciente, mirar, escuchar y sentir. Es lo más importante, mirar si la persona tiene pulso, sentir, comprobar si la persona si tiene pulso. En la caso de los adultos se lo tomaremos por la pulsación radial y pulsación caritodeo. En los niños se tomará en la pulsación braquial. Hablamos sobre el botiquín. El botiquín tiene que llevar lo que es una gasa estériles, algodón, tijeras, algodón, bajalenguas, termómetro, guantes, tijeras y agua oxigenada. Seguimos a hablar sobre lo que es el SME, que es el Servicio de Emergencia Médica. Llamar a la línea 911 y decir cómo ocurrió, dónde pasó, cuántas cantidades de personas hay afectadas, en qué momento ocurrió y quién llamó, ya sea por una línea pública o por medio de un celular. Seguimos a hablar sobre el segundo tema, lo que es las fracturas y esguinces osteoarticulares. ¿Qué es una fractura? La fractura es un tipo de rotura de un hueso parcial o total. Venimos a decir entonces que los síntomas más comunes en una fractura son dolor, hinchazón, inmovilidad y hematomas. Podemos decir que es una causa traumática que se da por un golpe, una caída o por osteoporosis, que es descalcificación de los huesos. Eso le da a las personas mayores de 60 años. Venimos a decir que las fracturas están compuestas por las traumas y las patologías. Entonces, podemos decir que son dolores intensos y una deformidad. La fractura se clasifica en cerrada o simple, abierta y expuesta y en tallo verde. ¿Qué es en tallo verde? En tallo verde es en un niño, en un problema de un hueso, ya bien sea de rodilla o de tobillo. Las expuestas son rotura o hemorragia. Y la impotencia funcional es la disminución del movimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a brindar los primeros auxilios en una fractura? Lo primero que tenemos que hacer es priorizar la escena que sea segura. No se debe mover al paciente para no ocasionar algún daño. Otra que tenemos que hacer es despejar la zona de la lesión de los elementos, ya sea reloj, pulseras, etc. Controlar la hemorragia con gasas estériles y una venda. Tomar el pulso distales. Seguimos a hablar sobre lo que son los esguinces y las luxaciones. Primero, ligamento. Son las bandas elásticas que unen a los huesos y articulaciones. ¿Qué son los esguinces? Los esguinces son estiramientos de los tendones o una rotura que se pueden dar en un tobillo, una rodilla y en los dedos, que es lo más frecuente. Tenemos esguince en tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
Los síntomas del esguince son un dolor, una inflamación o un hematoma, dependiendo dónde fue. El tratamiento a seguir es inmovilizar la zona afectada, colocar un vendaje, una venda elástica, aplicar zonas de hielo. Seguimos con la luxación. La luxación es la separación permanente superficie articular, parecida a lo del esguince. Podemos decir que un ejemplo de las luxaciones se dan en un tobillo, en una cadera, en un cuello, en un codo y en los dedos. ¿Cuáles son los síntomas de la luxación? Son la dolor y deformidad. Jamás se debe intentar organizar el hueso de la persona para no ocasionar otro daño. Ya ahí seguimos con lo que es una amputación traumática. Viene siendo parcial o total. ¿Qué se debe hacer? Colocar una compresión directa. La persona se tiene que colocar guantes para poder prevenir otro tipo de infección. Inmovilizar los miembros en la amputación traumática. Acolchonar con un algodón. Y se pueden dar de tobillos de tobillos y pies, colocarlos de 90 grados. ¿Para qué? Para calmar el dolor de la amputación traumática mientras es llevado al médico. Seguimos con los que son las lesiones. La lesión es cuando una persona, ya sea por un fútbol, baile o una caminata. El tema a seguir son las quemaduras. En el sumario que vamos a tratar sobre las quemaduras son la prevención, la insolación y por una descarga eléctrica. Primero, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son producidas por algo térmico, ya sea por un aceite de cocina, un ácido. ¿Dónde se localizan? La localización más común se da en lo que son cara, cuello, dedos, manos, flexión genital o en mano, que ya viene siendo grave. ¿Cuál es el agente causante de una quemadura? Bien, como le decimos, son térmicos, radiantes o químicos. Los tipos de quemaduras son superficiales, que son tipo A en primer grado. En la intermedia la tenemos tipo B, que viene siendo en segundo grado, tipo B o tipo AB. Y por último, que es la intermedia, viene siendo lo que es la epidermis y la dermis, que es menos dolor que la primera. Por último tenemos la profunda. La profunda es en tipo B o en tercer grado, que es la lesión que ocasiona toda la parte de la capa de la piel y o tendón o un hueso. Eso lo tiene que tratar ya una persona especialista, como lo viene siendo un médico. Ya ahí pasamos con un fuego directo. Con un fuego directo viene a ser como tenemos que localizar a la víctima, colocar una manta para poder apagar el fuego, colocarlo en un chorro de agua fría o con prensas de agua fría para poder calmar, quitarle la ropa para poder ocasionar un envenenamiento, colocar un apósito de solución fisiológico. La prevención es tratar de no sufrir cualquier accidente, ya sea en un tipo de la casa o oficina. La insolación. La insolación es cuando uno está expuesto mucho al sol, ya sea por una caminata, por jugar fútbol, y se ha prolongado en primer grado. Podemos decir que los síntomas de la insolación son enrojecimiento, dolor de cabeza y puede ser un envenenamiento solar. Se debe utilizar una protección o bloqueador solar para poder prevenir cualquier tipo de insolación. En los primeros auxilios que haremos son llevar un lugar fresco, colocar compresas de agua fría. En una descarga eléctrica, ¿qué son? Descarga eléctrica se da por algún enchufle o aparato eléctrico. Podemos decir también que son ocasionadas en tipo de A, B o B, el tipo de quemadura. Ahí tenemos que chequear los signos de la persona, los signos vitales, para poder saber. Tenemos que llamar al 911, que es el servicio de emergencia médica. ¿Cómo se puede evitar? Se puede evitar por una llave térmica, por recargar un toma corriente, un enchufle chico. Tenemos que prevenir también para poder comprometer la vida de la persona. Mirar el estado cardiopulmonar.
En tal caso que tenga un estado que tenga un cardiopulmonar, tenemos que hacer las técnicas del cardiopulmonar o para poder evitar un paro cardíaco.